¿Se recuerdan? La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de el primer sermón predicado, el primer sermón evangelístico, el primer sermón consecuente con el evento de la cruz, con la muerte de nuestro Señor. Hombres que estuvieron temerosos, pero ahora están llenos de valor y están enfrentándose a un pueblo que semanas, días antes estaban diciendo crucifíquenle. Escondidos, atemorizados, ahora están frente a ellos, en medio de ellos, y Pedro, como portavoz. Y lo único que hizo Pedro, para poder llevar a cabo ese famoso sermón, fue la confrontación que la vimos de los versículos. Estuvimos vagando desde los versículos 14 hasta el versículo 41 de Hechos 2. Y lo único que él hizo fue hablarles de todos los sucesos que habían acontecido. Lo único que él hizo fue confrontarlos. Ustedes tienen sus manos llenas de sangre, y eso produjo en la multitud un convencimiento, se humillaron. Y esa humillación tuvo como resultado el arrepentimiento, y el arrepentimiento es a lo que nosotros llegamos en el versículo 41, al cual vamos a dar lectura. Por favor, pónganse de pie. Ya ahí hice una breve introducción, muy condensada, ahí hecha un puñito. Y después de que ellos fueron confrontados, se humillaron y se arrepintieron, dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y ahí viene lo que va a predominar en esta tarde en la porción que nosotros vamos a tratar de cubrir para terminar el capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Esto va a ser bien importante, y lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Y eso, el producto de todo eso es alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esto también va a ser importante. Y el Señor añadía, era Él quien añadía, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Dios, sé con nosotros, en medio de nosotros, sé por nosotros, a pesar de nosotros. Rogamos, Señor, que apartes el temor de mí, y que tu palabra me hable a mí primero, como ya lo hizo. Abre los ojos y el deseo también de mis hermanos que estarán escuchando. Instrúyenos, Señor, a través de tu palabra.
Trae la convicción, Señor, a cada uno de nosotros, de los que escuchan, de que tu palabra es la regla para nosotros de conducta y de práctica. Y en este caso, Señor, la iglesia está naciendo. En este tiempo, Señor, la iglesia está dando sus primeros pasos, la iglesia primitiva. Y yo, Señor, junto con mis hermanos, queremos imitar a esa iglesia, porque es la iglesia bíblica, la iglesia que tú estableciste, en donde no necesitas que se hagan otras cosas o que yo me saque un pañuelito o algo de la manga. Tú ya la diseñaste para que perseveremos, Señor, en tu palabra, que tengamos comunión unos con otros, que celebremos, Señor, lo que tú instituiste, la cena del Señor, y que también nos unamos en oración con y en favor de nuestros hermanos. Ahí está lo que tú quieres de tu iglesia, en tu iglesia, lo que tú diseñaste, pero al principio de todo dice que perseveraban. Ahí está la iglesia. Señor, ayúdanos a imitarla en todas sus facetas. Lo queremos hacer, Señor, en obediencia a ti, y porque sabemos que haciéndolo así, eso es como tú recibes gloria. No hay otra manera. Oramos esto en Cristo y para su gloria. Amén. La iglesia ha cambiado bastante, pero bastante en los últimos siglos, en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días. Sigue siendo una organización y se ha convertido en compleja y se ha convertido en profesional. Hoy es una organización masiva con denominaciones, con comisiones, con comités, con concilios, con consejos, con programas y todo este asunto de cosas que no hacen más que empañar la obra que la iglesia ha sido llamada a ser. Funciona como un negocio más que como un cuerpo de creyentes. Funciona como una fábrica más que como una familia. Funciona como una corporación más que como una comunidad. En eso se ha convertido la iglesia. La iglesia contemporánea se ha obsesionado con el éxito corporativo y personal, con establecer metas superficiales y dar premios a aquellos hermanos que traen más personas a la iglesia cada domingo. En eso se ha convertido la iglesia. No está mal traer invitados, pero la iglesia no está llamada a premiar a aquellos que traen a más personas. Entre más traen, se vuelve una competencia. Muchos líderes de las iglesias entran en pánico cuando la línea empieza de ir de hacia abajo en la gráfica. Muchas iglesias funcionan así. Funcionan en base a gráficas que tienen por hombres o mujeres que son contratados para ver cuántos entraron y cuántos salieron de la iglesia cada domingo. Y en base a esas gráficas, ellos consideran si la ofrenda subió o si la ofrenda bajó.
indicando una caída en la asistencia, y esas gráficas automáticamente indican una caída en las finanzas. Eso ha traído como resultado muchas iglesias que se han convertido en centros de entretenimiento, dando presentaciones, dando entretenimiento a rebaños pasivos de personas que son improductivas, que no o que dejaron de asistir a la iglesia. Y tales mecanismos atraen a las personas a veces, pero que no tienen la habilidad de transformar y producir corazones transformados, crecimiento en la vida de cada uno de ellos. No hay un crecimiento genuino, no hay un crecimiento bíblico en ellos, porque se dejaron guiar por lo que ahora el mercado ofrece. Hay que hacer tal cosa para que la iglesia crezca sus números y crezcan sus finanzas. Pero la persona siguió, solo vino, dejó sus recursos, pero siguió vacía, siguió viviendo como un incrédulo, sin un corazón transformado genuinamente, y peor, y más alejado de la Escritura. En muchos aspectos, la iglesia contemporánea, no solamente en los Estados Unidos, en esta región occidental, sino que alrededor del mundo, se parece más a una gran corporación que a lo que se describe en el Nuevo Testamento, como vemos la iglesia siendo parida, siendo nacida en esta ocasión de Hechos. Es más, incluso los líderes de las iglesias a veces se parecen más a los presidentes y ejecutivos de grandes corporaciones que a humildes y piadosos pastores. Lamentablemente, las buenas nuevas de que un pecador puede encontrar el perdón de pecados ante un Dios santo, colocando su confianza y entregando toda su vida a Jesucristo, son a menudo opacadas y eclipsadas por los programas orientados al éxito y a un interés desmedido en el resultado final, que en concreto es igual a prostituir el mensaje de la palabra de Dios. Es igual a eso. A veces uno quiere nada más escuchar a aquellos hombres que son famosos, que son conocidos, y usted y yo los escuchamos. No está nada de malo, no tiene nada de malo eso, pero me despertó llamó mi atención que buscando de alguna manera fortalecer lo que, mientras ando trabajando, ando escuchando esto, lo otro, para fortalecer, para prepararme. Y encontré a un muchacho que yo no sé quién es, hablaba como chileno, era chileno. Se aventó un sermonazo con esta porción, pero y ustedes no lo conocen, yo no lo conozco, no sé quién es. Predicando el evangelio con fidelidad, sin sonar pomposo, sin sonar de ninguna manera, sino que con la única intención de exponer el texto y de que el Señor fuera proclamado. Así como resultado, muchas iglesias se han convertido nada más que en centros de entretenimiento, empleando tácticas que atraen eficazmente a las personas a la iglesia, pero que no son capaces de ministrarles verdaderamente una vez que vienen. Dios nunca quiso que la iglesia fuera eso que yo acabo de describir. Dios nunca quiso que la iglesia fuera algo como lo que yo acabo de describir, un lugar
en donde alguien llega y si algo se mira atractivo, por más alejado de la Escritura, se quedó y se acostumbró. Mateo 16:18 dice: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y note, hay una condicional del Señor, de la gran promesa. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Él no dice, voy a dejar que los hombres utilicen sus mejores tácticas para que la iglesia sea edificada. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y la garantía de que Cristo, o la garantía de Cristo, solo es válida cuando Él construye la iglesia y la construye a su manera. Así que cuando seguimos su plan, podemos estar seguros de que Él está haciendo el trabajo. ¿Y sabe quién lo está haciendo? Como orábamos temprano, lo está haciendo a través nuestro, a través de nosotros. Y que nada, ni siquiera las puertas del infierno van a poder detener ese plan, van a poder detener la labor a la cual la iglesia ha sido llamada, una vez que la iglesia sigue el modelo, sigue el plan de Dios. Pero ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo debe de hacer? ¿Cuáles son las tácticas a implementar? Dígame, ¿qué tengo que hacer yo para que la gente venga? Y obviamente siempre que queremos predicar, no queremos meternos en camisa de 11 varas y tal vez involucrar o mencionar algunos casos de los cuales nosotros hemos sido testigos. Vergonzosamente yo pertenecía a un lugar en donde a mí me hicieron una vez el domingo futbolístico. Había un mundial y allá va la Grey. Póngase un atuendo deportivo porque es el mundial, y allá voy yo a comprar mi camisola, mi calzoneta, hasta con tacos fui a la iglesia. Eso es ridículo. Y en cierta ocasión alguien dijo que gritaran gol y todos gol. Hermanos, para vergüenza vuestra lo digo, como dice Pablo. Vemos a hombres tras el púlpito con una nariz roja así de grande. La semana pasada me tocó ver un cortito ahí de una red social en donde había un hombre vestido de gallina detrás del púlpito. Es doloroso ver eso. Un lugar lógico para empezar a ver cómo la iglesia debe de lucir. Es el principio de la iglesia primitiva, la iglesia que nació en Jerusalén, la iglesia que fue formada en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó a 120 creyentes que estaban reunidos ahí para una reunión de oración. Eso era lo que estaban haciendo. El Espíritu Santo les había dicho, no se vayan, estén en Jerusalén, quédense ahí. Luego, después de todo este sermón que ya nosotros hablamos, el Señor añadió a 3,000 almas más en la tarde de ese mismo día, Hechos 2:41. Esos creyentes nobles, ellos no sabían nada sobre la construcción de una iglesia. No tenían ningún precedente de algo parecido de la iglesia que estaba siendo formada. No tenían ningún libro sobre la iglesia. Bueno, ni siquiera tenían la enseñanza del Nuevo Testamento. Sin embargo, se construyó al modo de Jesús. Y con tal modelo creció y fue poderosa. Y ese modelo lo tenemos para el día de hoy. Hechos 2:42 nos da los parámetros, da la guía que ellos siguieron y perseveraban. El primer punto, perseveraban.
Estamos hablando de gente que tenía el convencimiento de querer conocer a su Dios, perseveraban, no era de que un día eran turistas en la iglesia, ellos perseveraban, estaban cada día en el templo, ahí ellos conociendo, pero no estaban siendo entretenidos, no estaban ahí escuchando chistes, no estaban haciendo eso, ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, la enseñanza apostólica era lo que a ellos los movía. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 5 cosas de las cuales tendríamos o deberíamos de estar siguiendo. Estas cosas componen la función actual y la vida de la iglesia. Bienvenido, Albino. Bienvenido a tu amigo Salvador, bienvenidos. Y cada una de estas cosas que yo acabo de mencionar es vital para la iglesia. Tenemos que duplicar esto. Esto es duplicable. Esto es copiable. Estas cosas componen la función actual y la vida de la iglesia. Cada una es vital. Hemos visto la composición de una congregación. Cristo bendice y edifica a la iglesia que se compromete a asegurarse que sus miembros sean verdaderos cristianos. Era la enseñanza bíblica la que eso producía. La primera iglesia no tuvo el Nuevo Testamento, pero tuvo la enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios. Pablo dijo, de hecho, en 1 Corintios 14:13, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No son palabras mías, son mandamientos del Señor. Él clamó inequívocamente que todo lo que él enseñó sobre Dios, sobre su evangelio y sobre su iglesia fue la misma enseñanza de Dios. Dios dio su palabra a través de estos hombres inspirados por el Espíritu Santo. La iglesia en Jerusalén fue una iglesia comprometida a dar y recibir la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está. Dios nunca tuvo la intención que la iglesia fuera un centro de entretenimiento en donde las personas pueden participar en deportes y en todas estas cosas. No, Él quiere que nos reproduzcamos entre nosotros con lo que ya 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo también instruyó a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso, usted y yo estamos siendo testigos oculares de eso. Gente se está amontonando para escuchar fábulas, para escuchar todo tipo de cosas que están muy, pero muy lejos de lo que el Evangelio de Jesucristo es. Eso lo leemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 2 al 3. Ese tiempo ha llegado, está acá, usted lo puede ver. Si no enseñamos la verdad, ¿cómo vamos a reconocer cuando el error llegue a nosotros? ¿Ven por qué la importancia y la preponderancia de que tenemos que ser autodidactas, tenemos que ser lectores de la Escritura? ¿Por qué?
Porque a mí me pueden venir y pueden llegar, pueden tocar la puerta de mi casa, cualquiera me puede abordar con el tema del Evangelio y con el tema de la Escritura. Y cuando alguien me mencione algo de la Escritura, yo inmediatamente, yo voy a captar qué es lo que me está diciendo. Yo voy a captar lo que me están diciendo. Pero si no conozco qué dice la Biblia, qué dice el Señor. Porque recuerde, hermanos, aquí no se trata de que yo voy a darle mi opinión en base a mi experiencia de vida, hermano. Mi opinión aquí sale sobrando. La relevancia aquí es qué dice el Señor. O sea, eso es qué dice el Señor. ¿Cómo vamos a reconocer el error cuando alguien venga? Nunca, pero nunca permitamos que alguien que no está comprometido con el estudio y la enseñanza de la palabra se pare tras su púlpito. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿qué es lo que dice? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Fábulas y cosas así. Pero le dice en el versículo 15, procura. Esto sí hazlo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Ahí está. Entonces algunos creen que no se puede tener compañerismo en una iglesia tan grande. Pero de acuerdo a Hechos 2, se imaginan 3,000 personas entrando a este lugar en el día de ahora, en esta tarde. Había comunión, había compañerismo, partían el pan, iban a las oraciones. 3,000 personas continuaron constantemente en el primer compañerismo que se vivió en la iglesia. Y este compañerismo no tiene nada más, no está lejos de ser lo que nosotros conocemos como koinonía. Sugiere el compartir, la comunión, lo que nosotros vamos a estar haciendo en un momento ahí al lado del salón social. Entonces el compañerismo es el terreno común que cada uno de nosotros tenemos, y en el contexto del cristianismo se refiere a una participación común en la vida eterna que Dios nos ha dado, en la salvación provista por su Hijo Jesucristo y en la bendición del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Con eso, como nuestro terreno común, entonces debemos compartir nuestras vidas amándonos los unos con los otros, orando los unos por los otros, edificándonos y exhortándonos y dándonos los unos por los otros. No importa si el tamaño del grupo es grande o si el tamaño del grupo es pequeño, siempre podemos dar nuestras vidas a aquellos de quien Dios ha traído a su camino, ha traído a salvación. Pero desafortunadamente muchos cristianos fallamos en completamente participar en una congregación local. Y muchos quienes iban a la iglesia se sientan aislados, se sientan solitarios y no se involucran. Mire lo que dice Hebreos, el autor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Y el hecho de no involucrarse es posiblemente el no entendimiento de lo que implica pertenecer a una iglesia local. Esto es un recordatorio sano para cada uno de nosotros. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos, ¿en qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Entonces, esto quiere decir que yo necesito de usted, usted necesita de mí, ustedes se necesitan el uno del otro. El enfoque central de la comunión de la primera iglesia fue el partir el pan, la cena del Señor. Ese era un símbolo de compañerismo entre los miembros. Todos los cristianos nos hemos conocido y nos hemos conocido al pie de la cruz y hemos llegado ahí como pecadores, pero que ahora somos salvos por la gracia de Dios. Ese es nuestro terreno común, eso es lo que nosotros tenemos en común, la gracia salvadora de Cristo. Y a medida que nos acomodamos o nos acordamos, del sacrificio de Cristo por nosotros, entonces la comunión se convierte en un día de celebración de nuestra unidad y de compañerismo. Cuando nosotros nos reunimos a partir el pan, no solamente estamos recordando la muerte del Señor hasta que Él venga, sino que eso tiene que traer gozo a nosotros de lo que Cristo hizo por nosotros, de la unión que eso hizo de nosotros como parte de la iglesia. La oración es otro aspecto que nosotros vemos en Hechos 2:42. Dice que las personas en la iglesia de Jerusalén continuamente se dedicaban a la oración. Esos queridos hermanos se acordaron de la promesa del Señor. Si algo me pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Algo que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 14. Ellos actuaron en eso y se dedicaban a la oración corporativa, comunitaria. Y ese tipo de oración es descuidada mucho el día de ahora. Gracias a Dios, siento que nosotros vamos por buen camino en ese sentido y que el Señor nos siga ayudando a poder interceder los unos por los otros, en poder motivarnos a orar los unos por los otros. La iglesia se llena para un concierto. La iglesia, cuando planea cosas que no tienen nada que ver, como lo fue la iglesia primitiva, se llena para un concierto, se llena para una película, se llena para jumpers, se llena para payasos, se llena para algo, para cosas extravagantes. Pero cuando hay una reunión de oración, es poca gente la que viene. La iglesia se debe de comprometer a la oración, porque así es como reconocemos nuestra completa dependencia de Cristo. Cuando los miembros son salvos y son llenos del Espíritu, y cuando son comprometidos a la enseñanza, al compañerismo, a la oración, la iglesia está siguiendo los planos de Dios, los planes de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado que esa iglesia obediente trae? Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Pero por qué sobrevino temor a toda persona? ¿No tiene esto que ver con lo que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada, que eran confrontados? Y que esa confrontación tenía que resultar en humillación, y que esa humillación tenía que dar otra vez como resultado el arrepentimiento, y cada uno iba, se arrepentía y se bautizaba y eran añadidos a la iglesia. Sobrevino temor a cada persona. Y en la Escritura la palabra griega traducida temor es phobos, que muchas veces habla del temor en un sentido no de que yo estoy temblando y que estoy enfrente. No es un temor como nosotros pudiéramos, es un temor como de reverencia. Es un temor reverente. Es reservada para tiempos especiales, cuando las personas se llenan de temor por algo que es divino, por algo que es poderoso, que no puede ser explicado. Y eso era lo que estaba sucediendo en Hechos 2. La iglesia naciente, están unos hablando ahí, otros más adelante vamos a ver lo que causaba temor también. Tenemos el ejemplo en Hechos 4, de que estaba ahí Ananías y estaba Zafira. Hubo temor por lo que le pasó a estas dos personas. No voy a hablar de eso porque no quiero adelantarme en el libro.
Pero había temor. Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y como dije ya, la Escritura tiene, este sentido de temor es un sentido de temor reverente, está reservada para tiempos especiales, para algo divino, para algo lo poderoso que Dios hace y que no tiene explicación. Lucas 7, del 11 al 17 nos dice que Jesús resucitó de entre los muertos a un hombre. Y lo resucitó en medio del cortejo fúnebre. De hecho, cuando este hombre se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar, ¿qué pasa? ¿Se puede imaginar la reacción que esto causó? Versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Era una obra que Dios estaba haciendo, sabían que Dios lo había hecho y ellos glorificaban a Dios, tuvieron temor. Los testigos se quedaron con un sentido de temor por la maravilla que había ocurrido en medio de ellos. Y aquí es donde vamos a llegar a algo que a mí me parecía un poquito contradictorio, pero la iglesia, hermanos, debe de ser capaz de infundir temor en la comunidad, de infundir temor en el oyente. ¿Por qué? Si nos vamos al relato que nosotros tenemos de Hechos, ¿qué es lo que causó temor en ellos? ¿No fue acaso la predicación de Pedro que les estaba diciendo abiertamente: ustedes mataron, ustedes con sus manos están llenas de sangre, ustedes crucificaron al santo, al que Dios le ha resucitado y le ha hecho Señor y Cristo? Los confrontó y eso causó temor. Ahora, la iglesia no está llamada a sobarle el pecado, a sobarle la espalda al pecado. Y es por eso que digo que la iglesia debe de ser capaz y no tiene que tener temor de infundir miedo en el oyente. ¿Por qué? Porque si alguien viene, si fuera el caso, que alguien no conoce al Señor, yo no le voy a decir a la persona que está de oyente: ¿cómo vives? Bueno, vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana. Entonces sentíte tranquilo, está bien, ahí llévatela, relajado, tranquilo. No, mi intención y mi deber es advertirle a él o a ella que si sigue en esa condición de pecado, si sigue en ese hibernadero como los osos, en donde no le va, no le viene, lo que sucede a su alrededor no tiene nada que ver con Dios, no le importan las cosas de Dios, vive de espaldas a Dios, entonces llegará un día que esa persona se parará delante de Dios y va a dar cuentas por todo lo que hizo. Y si no se arrepintió de su pecado, esa persona, ¿qué va a suceder según la Escritura? Hebreos 9:27, porque de la manera que esté establecido para el hombre que muera una vez y luego el juicio. No porque yo desee, no porque los pastores deseen ofrecer juicio, pero si la persona no se arrepiente, le espera una horrenda expectación de juicio. Versículo 43 dice que todos tuvieron temor. La misma existencia de la iglesia fue inexplicable. Un día no hubo iglesia, por ejemplo, ayer no había iglesia y al siguiente día sucede el Pentecostés, hay 120 personas reunidas, 3,000 personas se convierten y son añadidas a la iglesia, y eso solo lo hizo la manifestación del poder de Dios. Hechos 2:43 sigue diciendo que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En los tiempos del Nuevo Testamento, Dios dio a los apóstoles poder para poder hacer milagros, para confirmar lo que ellos predicaban, en nombre de quien ellos iban. Y ese es el poder que Dios le dio a sus apóstoles.
Pero una vez que su palabra fue cumplida y una vez que su palabra fue completada y registrada para nosotros en la Escritura, los milagros dejaron de ser necesarios. Los milagros dejaron de ser necesarios ahora. Sin embargo, el poder de Dios sigue siendo manifestado. Él sana a las personas de sus dolencias, repara hogares destruidos, trae a personas al arrepentimiento y los trae fuera de su esclavitud del pecado y los trae hacia Cristo, transforma vidas. Cuando la iglesia sigue el diseño de Dios, Dios manifiesta su poder y Él hará cosas maravillosas y poderosas y el mundo lo va a ver. Y cuando Dios lleva a alguien al arrepentimiento, lo hace a través de los medios de gracia, y esos medios de gracia son transmitidos por usted y son transmitidos por mí. Por eso dije yo temprano, el encargado aquí de que el Señor reciba gloria en esta tarde no solamente tiene que ver con el mensajero, sino también con los oyentes, con lo que la palabra de Dios dice. Seguimos en el 2, 44 al 46. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y esto pareciera un mensaje perfecto para el Aragán, ¿no es cierto? Como vamos a la iglesia y allá los hermanos, el hermano tiene tantas cosas, yo soy partícipe de esas cosas, porque va a vender sus propiedades y sus bienes y las va a repartir conmigo. Pero no es así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y podríamos tomar la frase, todos los que habían creído estaban juntos. Y podríamos ponerlo como una bandera sobre la iglesia para significar y para representar la unidad cristiana. Desafortunadamente no podemos decir eso, o que eso es lo que sucede en las iglesias en el día de ahora. La primera iglesia, la iglesia primitiva, fue llena de amor. Su gente tenía todas las cosas en común. Ellos no poseían nada, no excluían tampoco a alguien que tuviera necesidad. Los verbos aquí traducidos, que vendían todas sus propiedades y los compartían, están en un tiempo prácticamente imperfecto según pues el idioma original, implicando que los creyentes continuamente vendían y compartían sus recursos a medida que había necesidad o se presentaba alguna necesidad. Y aquí voy a llegar a un punto en donde puede ser un poco delicado. El apóstol Pedro, o Lucas en este caso, no se refiere a un ideal con lo que está diciendo acá, que todo era de todos, que cada uno vendía y se las entregaba a los demás. No se refiere a un ideal comunista, en donde todos ponían sus cosas juntas y las repartían igualmente. No tiene nada que ver con eso. En nuestros días existe algo conocido como la famosa justicia social. Eso es antibíblico. Este país en donde usted y yo vivimos empuja eso. Tenemos países que lo hacen, países comunistas, tenemos Nicaragua, tenemos Venezuela. Tenemos países que han querido hacer esto, en donde van, le quitan a aquel que le ha costado toda su vida tener sus posesiones, se la quieren quitar, y aquel que toda su vida ha estado acostado en su petate, quieren que todos tengan por igual.
¿Qué sucede con aquella parte de la Escritura que dice, el que no trabaja, que no coma? Como dije, este país en donde nosotros vivimos, pagamos impuestos, y pagamos bastante. ¿Para qué? Para que ahora se les esté dando hotel y comida y todas estas cosas a la gente que viene. No estoy hablando, no me quiero ir más allá, no quiero meterme más allá. No estamos hablando de eso. Lucas no está hablando de eso. Lo que se dio en el nacimiento de la iglesia, y esto yo lo pongo en un paralelismo con lo que sucedió con el derramamiento del Espíritu Santo, fue un evento que no se puede repetir. Es irrepetible el derramamiento del Espíritu Santo, como fue en esta ocasión, como también lo es en el tema que está tocando Lucas. En varias facetas, esto no puede repetirse. Eso no les daría a las personas oportunidad para expresar su amor. Si, por ejemplo, las necesidades en la iglesia es una oportunidad para que usted y yo mostremos nuestro interés, nuestro amor con el que necesita. Pero para que nosotros podamos sacar la conclusión de que alguien necesita, tiene que hacerse con mucho discernimiento. Porque en las paradas de buses nosotros vemos que hay un hombre que está más fornido que yo, no. Pero está fuerte, está saludable y está todo eso, y está con su cartel que no puede trabajar, que necesita que yo le ayude. Momento. Bueno, tenés fuerza, papito, trabajá. Y si no tenés trabajo, te ayudo a buscar. Pero en la iglesia, cuando hay necesidad, es una oportunidad para que usted y yo mostremos nuestro amor. En parte, las desigualdades existen en la iglesia para darnos esa oportunidad. La iglesia primera expresó un amor que fue obvio en la comunidad. Ellos compartían. Cuando hay personas temerosas, cuando hay personas piadosas, cuando hay personas misericordiosas y son puestas en una iglesia local, en una comunidad incrédula, van a haber resultados porque la iglesia comparte con las necesidades. Y hay que subrayarlo, necesidades. Y la iglesia con el contenido y el carácter propio verá suceder las cosas correctas cuando sigue las direcciones correctas. Esta es la primera vez en Hechos que Lucas llama a los miembros de la iglesia los creyentes. Y aquí también esto marca una gran diferencia. Debido a la falta de un término definido, por ejemplo, cristianos, en el 11:26 lo vamos a ver más adelante, él escribe todos los que habían creído, o sea, que eran creyentes. Los incrédulos que rechazan aceptar a Jesús por la fe son excluidos y no tienen ninguna parte o no tienen parte alguna en la comunidad cristiana. Los no creyentes no tienen nada que ver con el corazón dadivoso de la iglesia. La fe en Jesús entonces, y esto también es importantísimo, la fe en Jesús, o sea, el ser llamado creyentes o para ser llamado creyentes es el requisito principal para pertenecer a una iglesia, a la iglesia de Cristo y a la iglesia local. Solo la gente que cree en Él puede compartir en la unidad que se hace visible en la oración, en la adoración y en la comunidad de creyentes. Tenían todas las cosas en común. Y pareciera que Lucas está haciendo memoria de lo que los israelitas pasaron. Cuando los israelitas viajaron a través del desierto por 40 años,
Dios les prometió o les proveyó día tras día lo que necesitaban para subsistir. Todos estaban en el mismo nivel económico, venían de la esclavitud, nadie tenía nada, nadie poseía nada, todos traían la misma condición. Ni uno era más rico, ni uno era más pobre. Pero cuando llegan a la tierra prometida, cada uno recibió herencia, pero con el correr del tiempo empezaron a observar y a experimentar unos riqueza y otros pobreza en sus comunidades. Y esta diferencia se hizo más y más evidente a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío rechazó observar las estipulaciones de Dios respecto a cuidar de los pobres y ser generoso con ellos. Y para eso, si quiere anotarlo, anota Deuteronomio 15:1. Al 11, Miqueas 2, versículos del 1 al 2, ahí están estipuladas estas cuestiones. Jesús predicó el Evangelio y dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Van a haber pobres, hermanos. En la iglesia, en el mundo, siempre va a existir la pobreza. Van a haber pobres. Siempre voy a estar aquí en medio de ustedes como pobre. Jesús predicó y dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Al joven rico, Cristo mismo lo desafió a que vendiera todas sus posesiones y diera el dinero a los pobres en Mateo 19:21. ¿Y qué hizo este muchacho? Se vio comprometido con la comodidad que tenía y se fue triste. Después de Pentecostés, entonces, los nuevos convertidos en Jerusalén tenían en común todas sus cosas. Empezaron a vender sus propiedades y sus pertenencias y repartieron a todos los que tenían necesidad. Pero el hecho de compartir cosas materiales no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie. En lugar de eso, fue una actitud completamente voluntaria, con sus muestras de amor y los dueños de poner sus posiciones a disposición de todos los creyentes que tuvieran necesidades. Eso fue algo voluntario, no fue algo impuesto, como lo vemos en el día de ahora en las iglesias que yo describí temprano. Lucas no provee información en el sentido de que los ricos vendían todas sus posesiones, no lo hace. Pero él lo que sí hace es al establecimiento de un fondo general gracias al cual los pobres eran sostenidos y en el cual los ricos pusieron el dinero ganado por las ventas de las propiedades. Hechos 4:34 lo vamos a ver. Lo vamos a ver también en Hechos 6. Y como se ha dicho ya, los que vendieron sus posesiones lo hicieron sobre una base completamente voluntaria. Lo vamos a ver en Hechos 5:4. Entonces en Hechos 2:46 dice que los cristianos hicieron todo con alegría. Y la iglesia tendrá personas alegres. La iglesia tendrá personas no tan alegres. La primera iglesia fue alegre porque sus miembros estaban transmitiendo y estaban haciendo un impacto en el mundo que les rodeaba, amándose el uno con el otro y viendo a Dios obrar. Todo porque habían seguido el diseño de Dios. El tiempo nos consumió y yo no voy a terminar. El gozo entonces viene de la unidad. La unidad viene de la alabanza de Dios de parte de todos, diciendo que los creyentes en la iglesia hallaron favor con todo el pueblo y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor agregó personas a la iglesia por su estilo de vida. Una iglesia piadosa es una iglesia atractiva. Una iglesia piadosa se va a convertir en una iglesia atractiva.
Y es mi deseo ver a la iglesia crecer, y yo estoy seguro que usted comparte la misma idea mía, el mismo deseo. Si nos comprometemos a seguir los planes de Dios y de manifestar el carácter apropiado en nuestra iglesia, la iglesia completa va a glorificar a Dios. ¿O no? Eso solamente ha sido la introducción del Hechos 2:41. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a seguir viendo nosotros perseverando en el 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Y el 47 también es una sección en donde bien se puede desarrollar un sermón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y en esta última sección, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el Señor quien añade. No es mi estrategia, no son mis chistes, no es mi ropa, no es nada de lo que un hombre pueda hacer. Es el favor de Dios que añade y que salva y que trae a la salvación al hombre. Hay mucho, como dije el viernes, estira y encoge con respecto al tema de cuándo llego yo al Señor, cuando yo quiera, o me inclino a lo que la Escritura dice, que cuando el Señor me trae. Que el Señor nos ayude a copiar este modelo de iglesia. Vamos a terminar el próximo domingo este tema. Buen Dios y Padre, te agradecemos por el tiempo que nos das. Pedimos, Señor, que la guía, la ayuda de tu Espíritu pueda recalar, Señor, en cada uno de nosotros, y que podamos ser guiados hacia toda la verdad. Es mi deseo, y no dudo que es el deseo de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que tu palabra sea expuesta cada vez que las puertas de este lugar se abren. Y que como es tu mensaje y no el mensaje de un hombre, te pedimos que tu Espíritu nos dé la habilidad, Señor, para poder hacerlo. Porque yo no quiero ser, ni tampoco quiero que de este púlpito sean parados hombres en donde medran falsificando las Escrituras. Danos, Señor, la valentía, danos, Señor, no solamente para hablarla, sino también para vivirla. Te lo rogamos, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, que cada circunstancia en la vida nos lleven no solamente a adorar tu nombre y a orarte, sino que nos lleven, Señor, a tu palabra, y que en tu palabra nosotros hallemos, Señor, el consuelo, la respuesta, la guía para cada circunstancia, porque cuando sea así, Señor, tu nombre va a ser exaltado, tu nombre va a ser honrado, Señor, y yo voy a poder ser un ministro fiel de tu palabra. Cada uno de nosotros lo será, Señor, cuando la circunstancia nos guíe a tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Bendice a aquellos que no pudieron estar en esta tarde con nosotros. Sea, Señor, cual sea la circunstancia, sé con ellos. En el nombre de Jesucristo nosotros hemos pedido y hemos predicado tu palabra, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.